ser hora, que todos vamos a esperan. esta hora a dar la bienvenida a nuestra próxima entrevista. Vamos a estar conversando de relaciones económicas de España y la Unión Europea con China, luego del anuncio de aranceles de Estados Unidos a China. Y lo vamos a hacer con el especialista economista español José Carlos Dieces, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá. No estoy escuchando. Buenos días. Ajá, ¿ahora? Ahora, ¿cómo No, estáis? Buenos días, Venezuela. ahora sí. A ver. Sí, no, pero yo creo que es algo aquí. Sí, no lo estoy. Ahora sí, es esto. Esto acá, ajá. Déjalo así. Perfecto, ahora sí lo escucho. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Venezuela, un placer. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, si nos puedes poner en contexto, si nos puede usted poner en contexto la circunstancia que estamos viviendo, que definitivamente es inusual y bueno, un poco de análisis de esas relaciones económicas entre España y la Unión Europea y ahora China, que han adquirido esa dimensión luego del anuncio de Estados Unidos de imponer estos aranceles adicionales a los productos chinos. Explícanos un poquito, por favor. Pues bueno, vivíamos en un mundo donde ya había proteccionismo y ahora con Donald Trump el proteccionismo va a ir a mucho más. Donald Trump le puso aranceles a China, solo a China, en el año 2017. A la Unión Europea nos puso algo de aranceles que luego se eliminaron en la época de Biden y luego posteriormente la propia Unión Europea le puso aranceles a China también en determinados productos, especialmente productos industriales y con un perfil diferente a lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump está siendo indiscriminado, le pone aranceles a todos los países. Nosotros en Europa le pusimos aranceles a China a través de la Organización Mundial de Comercio, apelando a que China hace ayudas de Estado que no son permitidas por la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Subvenciona parte de la cadena de valor de los productos y eso hace que vengan a un precio inferior al precio de mercado que deberían tener en Europa, ¿no? Por lo tanto, la situación ya era complicada entre Europa y China. Europa está en una crisis no grave, pero bueno, una crisis industrial profunda, especialmente en Alemania. Y bueno, ya había medidas proteccionistas en Europa que creo que ahora van a ir a más. Justamente eso me da pie para una pregunta de coherencia, porque de lo que usted me ha dicho, como dos, tres cosas que tienen que ver con el pasado y que justamente son como muy como incoherentes. Entonces, es la coherencia de la Unión Europea con estos temas, ¿dónde está, profesor? Bueno, no hay mucha No coherencia, hay ¿no? coherencia. Ajá. Simplemente lo que hay es una situación política, ¿no? En Europa la situación política se ha complicado, el rechazo social se ha complicado. Por cada euro que la Unión Europea le exporta a China, China le exporta a Europa 5 euros. O sea, la situación es muy desequilibrada Ujú. y China es un país muy cerrado donde es muy difícil colocar producto europeo, ¿no? Por ejemplo, España tiene el mayor productor de autobuses eléctricos fuera de China, que es Solaris, una empresa de CAF, de una empresa española. Solaris no puede vender ningún autobús en China, ninguno. No ha vendido nunca ningún autobús en China. China puede venir a Europa y tiene igualdad de oportunidades de competencia con los concursos públicos, por ejemplo, para ir a los ayuntamientos con Solaris, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, lo que ha dicho la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio, que eso no es equilibrado y que se acabó. O China abre su mercado o nosotros le cerraremos nuestro mercado, ¿no? Eso es un poco la posición. Claro. Esa fue un Ujú, poco ujú. la posición de Trump con China en el 2017. Ahora ha entrado en otra deriva, ¿no? Porque Trump no le puede acusar de ayudas de Estado, por ejemplo, a México, ¿no? Puede acusar de ayudas de Estado a China, pero a México no. Por lo tanto, la deriva proteccionista de Trump es indiscriminada y a todos los países. Nosotros estamos focos solo en los sectores y en las empresas donde se puede demostrar ante la Organización Mundial de Comercio que hay ayudas de Estado ilegales por parte de China, ¿no? Ese es el proteccionismo europeo. Claro. Ahora, ¿a la Unión Europea le llega esto como de sorpresa o estaba preparado para esto, profesor? Bueno,
A ver, nunca estás preparado para una guerra comercial. Lo deseable Claro. es que no hubiera guerra comercial, ¿no? Lo deseable es que Trump no hiciera lo que está haciendo y que China no diese subsidios, digamos, ilegales o lo que denominamos los economistas dumping, ¿no? A sus empresas, ¿no? Si eso no pasara, pues el óptimo siempre es ir a un escenario de libre competencia y de libre comercio. Eso es lo que los economistas defendemos. Pero si tu competidor, esto lo demostró y le han dado un premio Nobel de Economía por esto que voy a decir ahora, a un Ajá. señor que es poco sospechoso de ser de derechas, que es Paul Krugman, ¿no? Paul Krugman es el mayor crítico con Donald Trump desde el New York Times, o sea que no es sospechoso, ¿no? Si tu competidor da ayudas de Estado y tú no das ayudas de Estado, pues tú eres tonto, ¿no? Porque pierdes el juego, ¿no? Por lo tanto, o China entra en una dinámica de economía de mercado, asume las mismas reglas que Mm, tenemos en Europa y en Estados mm. Unidos, o yo creo sinceramente que China lo va a pasar muy mal, ¿no? O empieza a cumplir las reglas del comercio mundial o China va a tener una crisis industrial muy grave. Claro, pero eso no pareciera en las primeras de cambio que es lo que está ocurriendo. Lo que estamos viendo es completamente otra cosa por parte de China. Bueno, a ver, esto es una guerra y en la guerra uno, como enseñó el general chino Sun Tzu en el arte Ajá. de la guerra, En ese uno libro intenta, maravilloso, por cierto. Ajá. bueno, cuando estás débil intentas mostrarte fuerte. Pero vamos, los Mm, economistas sabemos que los aranceles de Trump del 2017 a China le hicieron un enorme daño. El crecimiento de China se frenó, el endeudamiento de China, tanto público como privado, se ha disparado, tienen erraticidad en el crecimiento y se les ha pinchado la burbuja inmobiliaria, ¿no? Por lo tanto, la situación mm, económica de China no es tan bollante como ellos dicen y esto sí es lógico y respetable por parte de China. Ellos intentan buscar fuera el consumo que no tienen dentro después del pinchazo de su crisis inmobiliaria. Entonces, lo que están haciendo es subvencionar, devaluar el yuan y eso pues provoca crisis industriales en Alemania y en países europeos y hay reacción política, ¿no? Los chinos, si estuvieran en Europa, también nos entenderían. Yo creo que el proteccionismo nunca es deseable, pero no es casual, o sea, tiene causas que lo provocan, ¿no? La principal causa es tener un déficit comercial tan brutal y tan desproporcionado como el que tiene China con Estados Unidos y con Europa, y la segunda causa es que haya descontento social en el país que tiene el déficit. Esas son las causas del proteccionismo. ujú. Ahora, ¿qué podría resultar de todo esto, profesora? ¿A dónde estaríamos yendo con esto, con esta situación y qué podría hacerse? ¿Cuál podría ser la reacción de la Unión Europea ante todo esto que está ocurriendo y, digamos, para actuar en conjunto y coherentemente y salir adelante? No sé. Bueno, la situación de la Unión Europea y de China yo creo que es más sencilla de resolver por las Ok. dos partes, ¿no? Lo que tiene que hacer China es abrir su mercado y jugar con las mismas reglas que juegan las empresas europeas. Por ejemplo, ¿no? BYD, que es un gran productor de coches y que es muy competitivo y que tiene una tecnología fantástica y que hay que defender ese desarrollo tecnológico que ha hecho BYD porque es muy meritorio lo que ha hecho, acaba de abrir una fábrica en Hungría y nada más abrir la fábrica y empezar a operar, la Comisión Europea y la DGCOM le ha dicho que está incumpliendo las normas europeas. Entonces, claro, lo que entendemos los economistas, que no tenemos nada de información de China, porque China es el país Claro, que más cerrado. oculta información y más opaco del planeta, nadie sabe lo que pasa en China, es que las empresas chinas van dopadas cuando salen a competir en los mercados internacionales. Si eso no es así y ellos lo demuestran, pues no pasa nada. La OMC tendrá comisiones de arbitraje, no le dará la razón a la Comisión Europea y habrá que quitar esos aranceles. Así ha funcionado el comercio mundial desde que se firmó Bretton Woods en 1945 y se aprobó la ronda del GATT en Uruguay, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Jugar con las mismas reglas. El caso americano es más complicado porque la política de Trump es totalmente populista y está intentando proteger a su obrero industrial sin tener argumentos que defender en la Organización Mundial del Comercio. De hecho, lo que querría Trump es cerrar la Organización Mundial del Comercio. No le gusta ninguna organización multilateral que pueda imponer cosas a Estados Unidos. No es el caso de la Unión Europea. La Unión Europea está poniendo cosas que van dentro de las reglas de la OMC. También contra Estados Unidos. Todos los aranceles que hemos puesto son aranceles recíprocos, explicados y argumentados, que la OMC tendrá que aprobar. Yo creo que la posición de Europa es mucho más transparente que la de China y que la de Estados Unidos. Sí, justamente. Y entonces uno se pregunta,
¿Cuál sería el papel de Estados Unidos y de esto que está ocurriendo con esa posición? Uno se pregunta cuál sería el papel allí de Estados Unidos, profesor. O Bueno, sea, ¿qué, pues qué muy podría ocurrir? preocupante. Yo Ajá, creo, ajá, preocupante. Ujú. sí, porque el discurso de Trump es todo mentira salvo algunas cosas, ¿no? Él está diciendo que Estados Unidos está en un declive y es falso. Estados Unidos es el país con más renta por habitante del planeta, Ujú. donde más crecimiento hay fuera de o dentro de los países desarrollados, tienen los campeones tecnológicos mundiales, sus salarios han subido significativamente, están trayendo mucha inmigración y eso les baja el salario medio, pero si tú quitas el salario de los inmigrantes, los americanos viven mucho mejor que hace 20 años. O sea que todo lo que cuenta Trump es mentira, ¿no? El problema es que él es muy populista y tiene que demostrar eso. Entonces va a una economía cerrada, sin cumplir las reglas internacionales, no va a cumplir las reglas del Fondo Monetario, no va a cumplir las reglas de la OMC. Y claro, que el país líder mundial en Bretton Woods en 1945 no cumpla las reglas, pues es un poquito como la película de Excalibur, ¿no? Cuando el rey Mm, mete la espada en la en la piedra y no piedra. hay rey, ¿no? Pues Ujú. claro, entonces es un poco como el reino sin rey, ¿no? Y un poco de desorden. Vamos a ver cómo acaba. Hombre, lo bueno de Trump es que va a durar 4 años, ¿no? No va a ser. Pero tiene que haber alguna razón por la cual él hace esto, porque eso no puede ser así simplemente por molestar o porque esa es su manera de gobernar, profesor. Bueno, él tiene un concepto imperialista de los Estados Unidos, su presidente referente, y lo ha dicho él explícitamente, es el presidente que invadió Cuba y Filipinas y le quitó Cuba a los españoles, entonces quiere invadir Groenlandia, y luego en economía, pues su visión, digamos, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pues Ujú, bueno, es una visión muy autárquica que ujú, sabemos que no funciona, ¿no? Por ejemplo, la autarquía se ha probado en la economía cubana y no ha funcionado. En España, en la época franquista y entre el 39 y el 59, en 20 años, nosotros probamos la autarquía, fue un desastre, ¿no? Entonces, en un país con pleno empleo, con tanto desarrollo económico, con tanto nivel de productividad, hacer las políticas que va a generar Trump, lo que van a hacer es generar más inflación para ellos, empobrecer a todos sus consumidores y generar un desorden a nivel mundial muy fuerte, ¿no? Tanto en la parte de aranceles como en la parte del dólar, ¿no? Venezuela es un país que está fuera de los mercados internacionales de capitales hace muchos años, ¿no? Por desgracia, eso no es una buena noticia y eso nos va a afectar, ¿no? Porque no accedéis a los mercados, pero el resto de países de América Latina que acceden a mercados de capitales como México, como Colombia, como Ecuador, como El Salvador, como Argentina, pues van a sufrir esta inestabilidad que está generando Trump en los mercados financieros, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que es una pésima noticia para todos que esté haciendo esta política, pero bueno, le han votado y él tiene esa capacidad para hacer errores, ¿no? Pero como usted dice, son 4 años nada más. Bueno, por ahí leí que estaba pensando en hacer reelección como en el buen tono latinoamericano. Imagínese usted lo que eso significaría, ¿no? Bueno, hombre, eso va a ser su intención, desde luego, ¿no? Yo espero que Sí, Estados sí. Unidos mantenga las instituciones y eso no sea posible, ¿no? Si eso pasa, pues sí es verdad que entramos en otro escenario mucho más peligroso. Terrible. Ahora, para finalizar, profesor, la geopolítica mundial está completamente alterada desde el punto de vista económico con todo esto, que esto es una economía poderosa, la de Estados Unidos, y él lo sabe. Entonces, bueno, ¿en qué va a parar todo esto? Pues eso es un poco lo que pone tan nerviosos a las bolsas y a los mercados, ¿no? Exactamente. Ujú. Estamos en una nueva era, él ha decidido romper más o menos el statu quo de la economía mundial y de la gobernanza de la economía mundial desde el año 45 y lo ha roto de manera muy violenta y lleva 2 meses en la Casa Blanca, ¿no? O sea Sí. que no deja respirar, ¿no? Yo creo que, bueno, ¿no? Para todos es una mala Es un noticia, desafío especialmente es un para desafío América para, Latina, ¿no? exactamente. Para Venezuela es una pésima noticia. Vosotros producís un petróleo de alto contenido de azufre, muy difícil de refinar. No cualquier refinería del mundo puede usar el petróleo venezolano y vuestro principal cliente de petróleo son las refinerías estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, que vayamos a un boicot y a una economía cerrada
y todas las medidas que va a poner en Venezuela, en una economía que ya tiene tantos problemas como la venezolana, pues es una pésima noticia. O sea, no se puede hacer una peor noticia, ¿no? Evidentemente, para Europa es malo, para los propios consumidores americanos es malo, entonces todavía estamos esperando entender qué tiene en la cabeza Trump, que bueno, para él sí, que ha ido a la Casa Blanca, pero para el resto del planeta no entendemos la bondad de sus políticas. Sí, justo ayer hablábamos con un profesor de acá de Venezuela acerca de las tierras raras y lo que eso significaba también como poder geopolítico internacional, tanto para China como para los Estados Unidos. Y bueno, la verdad que todo está tan revuelto, profesor, que es una cosa difícil de comprender. Sí, pero por ejemplo, el caso de las tierras raras, ¿no? Una economía tan dañada como la ucraniana, que ha tenido una invasión de Rusia, que tiene una guerra, ¿no? Que tú le plantees, ¿no? Que como solución a la salida de la guerra, Sí, devolverle la deuda de las reparaciones, controlando tú las tierras raras, pues eso es lo que pasaba antes de 1945 en la época imperialista, ¿no? No, es que no estamos acostumbrados a estas cosas, no. ¿no? Que quiera invadir Groenlandia porque hay tierras raras, pues hombre, esto es una nueva era. Esto no había Totalmente, pasado desde hace mucho totalmente. tiempo. Bueno, un profesor, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias por la explicación. Y bueno, vamos a amanecer ahí veremos, como decimos aquí en Venezuela. Placer y que vaya todo lo mejor posible para Venezuela. Sí, señor, gracias, profesor. El profesor José Carlos Díez es economista español, es profesor e investigador de la Universidad de Alcalá y hablamos de todo este plano de relaciones económicas en España, de España y la Unión Europea con China, luego este anuncio de aranceles de Estados Unidos y China y todo lo que viene ocurriendo, de lo que hemos hablado todos estos días acá. Así que nosotros a las 7:54 vamos con efemérides. Un día como hoy, con Román Losinski. Circuito Éxito.